Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos en un texto que, bueno, tiene una fuerza cultural enorme. El capítulo 11 del Génesis. Sí, un capítulo clave. Tiene dos partes muy reconocibles, ¿no? Pero distintas. Primero, la famosa historia de la Torre de Babel. Ujú. Y luego una genealogía. Una lista de nombres que nos lleva desde Sem, el hijo de Noé, hasta una figura, bueno, crucial, Abraham. Exacto. El objetivo hoy es desentrañar un poco los mensajes de este texto, ¿no? Sobre la unidad, la ambición, la diversidad, el linaje, tal como lo presenta el propio relato. Sacar las ideas clave de ahí. Claro, vale. Pues vamos a desgranar esto. Perfecto. Es que estamos ante un pasaje fundamental. Por un lado, toca esos orígenes míticos, ¿no? El de las lenguas, el de por qué la gente está dispersa. Sí, Y por otro, usa las genealogías, que es algo muy típico en estos textos, para fijar linajes, identidades y, sobre todo, preparar el terreno para lo que viene después. Es como una bisagra, digamos, dentro del Génesis. una bisagra, me gusta esa idea. Pues entremos directamente en materia con la primera parte, el relato de Babel. Una historia que, vamos, casi todo el mundo conoce o le suena. El punto de partida que nos describe es fascinante, ¿verdad? Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, imagínate, toda la humanidad hablando igual. Sí, una unidad lingüística total. Y dice que migran desde Oriente y se asientan en Sinar, en Mesopotamia. Y aquí viene un detalle, curioso, diría yo, sobre la tecnología. Ajá. Mencionan que deciden usar ladrillos cocidos, no piedra, y asfalto como argamasa. Sí, eso es interesante. Nos habla de un cierto nivel de organización, ¿no? Y de técnica. No usaban lo primero que encontraban, sino que, bueno, transformaban materiales. Exacto. Y con esa capacidad, con esa técnica, surge el proyecto que describe el versículo 4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí está. Los objetivos son clarísimos. Primero, algo monumental, esa torre que llegue al cielo. Un símbolo de altura, quizás de una ambición tremenda. Sí. Segundo, hagámonos un nombre. Buscar fama, notoriedad, como grupo. Reconocimiento. Eso es. Y tercero, y esto es clave, hacerlo precisamente para evitar ser esparcidos, para quedarse juntos, centralizados. Hay una voluntad muy clara de autoafirmación, de controlar su destino como colectivo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? La reacción divina, según el relato. Ujú. Se nos dice que la divinidad descendió para ver la obra. Es una imagen muy antropomórfica, claro. Sí, atribuye acciones humanas a Dios, efectivamente. Y la conclusión a la que llega, según el versículo 6, es la clave. He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjate qué interesante. El texto subraya que la unidad y el lenguaje común son la fuente de su poder, de una capacidad que, parece que se percibe como ilimitada, y quizás preocupante desde la perspectiva divina del relato. Claro, esa percepción lleva a una intervención directa. La decisión divina que se narra es... Confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Directo a la raíz del problema, digamos. Exacto. El método es atacar la base de ese poder colectivo, la comunicación. Y las consecuencias son inmediatas y dobles, según el texto. Primero, la gente es esparcida sobre la faz de toda la tierra, justo lo que querían evitar. Lo que temían. Y segundo, el proyecto de la ciudad y la torre se para en seco. La falta de entendimiento mutuo, pues, frustra la empresa colectiva. El relato termina dando una explicación al nombre del lugar. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. El nombre Babel se parece fonéticamente al verbo hebreo para confundir, que es balal. Ah, mira tú. Así que la narrativa ofrece una explicación etiológica, o sea, una historia que busca explicar el origen de algo. Claro, el porqué de las cosas. En este caso explica tanto la diversidad de lenguas que hay en el mundo como la dispersión geográfica de los pueblos. Es un relato fundacional muy potente sobre cómo se originó esa fragmentación humana según esta visión, claro. Una historia poderosa, desde luego. Y da que pensar, sobre cómo presenta el texto la unidad. ¿Es siempre buena
O puede llevar a una ambición, bueno, descontrolada. Ujú. ¿Y la diversidad de lenguas es un castigo o quizá una forma de protegernos de esa ambición? Son ideas que siguen ahí, ¿no? Desde luego. Pero justo después de esta visión tan global de la humanidad dispersándose, el capítulo cambia radicalmente de tercio. Sí, el contraste es muy marcado. Pasamos de ese drama universal a una lista de nombres. Una genealogía. Empieza en el versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, hijo de Noé. Hmm. Y especifica que tuvo a su primer hijo registrado, Arfaxad, 2 años después del diluvio, a los 100 años, Ujú. conectando directamente con la historia anterior, la del diluvio. Exacto. Entramos en el terreno de las genealogías, que son un género literario, una forma de escribir con sus propias reglas y propósitos. No es solo una lista y ya. No, no, para nada. Entender que es un género nos ayuda a ver su función. No son simples listas. Sirven para establecer la continuidad histórica, siempre desde la perspectiva del autor, claro. Legitimar figuras importantes. Eso es, legitimar figuras que vendrán después, trazar los linajes que se consideran importantes y crear como un puente narrativo entre distintas épocas. La estructura suele ser repetitiva, sí. Te dicen la edad del padre, cuando nace el hijo principal, cuántos años vivió después, y añaden que tuvo más hijos e hijas. Vale, y entonces la narración traza ese linaje desde Sem. Son 10 generaciones hasta Taré, el padre de Abraham. Nombres como Arfaxad, Eber. Sí, del que algunos derivan la palabra hebreo, aunque eso es debatido. Ah, interesante. Luego Peleg, que su nombre se asocia en el texto con la división de la tierra. Cierto. Seruj, Nacor, bueno, marcan ese camino. Y lo que llama mucho la atención son las edades. Vidas increíblemente largas. Sem llega a los 600 años. Sí, es sorprendente. Aunque es curioso, tienden a cortarse poco a poco, ¿no? Se van acercando a cifras más normales, entre comillas, hacia el final. Nacor, el abuelo de Abraham, vive 148 años. Exacto. Esas edades tan elevadas son muy características de estas narrativas patriarcales tempranas, las que se centran en los padres o fundadores del linaje. ¿Y hay alguna explicación para eso? Bueno, hay varias interpretaciones. Podrían ser simbólicas, quizá para indicar que esa era estaba más cerca de la creación, un tiempo de, no sé, de mayor vitalidad o bendición divina. Ya. O tal vez reflejan concepciones antiguas sobre el tiempo, sobre la historia. Lo fascinante aquí es observar esa tendencia que dices, la disminución. Sem, 600 años, su descendiente Nacor, abuelo de Abraham, 148, y Taré, el padre de Abraham, 205. Es como si el texto marcara un alejamiento progresivo de un estado primordial, acercándose a la escala humana que veremos en las historias siguientes. Entendido. Y así llegamos a la última generación que se detalla en esta lista, Taré. El texto dice que a los 70 años engendró a Abraham, Nacor y Harán. Y a partir de aquí, el foco se cierra sobre esta familia. Exacto. Ya no es una lista abstracta, sino que empezamos a saber cosas de sus vidas. Y Abraham, que luego será Abraham, claro, se perfila como el destino al que apuntaba toda la genealogía. Totalmente. Y se nos dan detalles que son cruciales para la trama que sigue. Primero, la muerte de Harán, uno de los hijos de Taré. Sí, Muere joven antes que su padre en su ciudad natal, Ur de los Caldeos, una ciudad importante en Mesopotamia, sí. Y nos dicen que Harán es el padre de Lot, que luego acompañará a Abraham. Segundo, los matrimonios. Abraham se casa con Sarai y su hermano Nacor con Milca. Y fíjate, Milca es hija de Harán, el hermano que había muerto. O sea, que Nacor se casa con su sobrina. Eso es, algo que, no era infrecuente en las estructuras familiares de la época que reflejan estos textos. Y tercero, un detalle que se menciona casi de pasada, pero que va a tener unas consecuencias narrativas enormes. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Uf, esa frase. Esa frase escueta introduce una tensión fundamental para toda la historia de Abraham y Sarai. A ver, si Abraham es el elegido para iniciar un gran pueblo, ¿cómo va a pasar si su esposa no puede concebir? Claro, plantea la gran pregunta para lo que viene después. Exacto. Será el motor de muchas de las pruebas y promesas divinas en los capítulos siguientes. Prepara el escenario. Prepara el escenario perfectamente. Y el capítulo termina con un movimiento físico, una migración. Taré coge a su familia, a Abraham, a Sarai y a su nieto Lot
y salen de Ur de los Caldeos. Ujú. El destino que dice el texto es la tierra de Canaán, pero el viaje se detiene a medio camino. Llegan a la ciudad de Harán, que también está en Mesopotamia, pero más al noroeste, y se establecen allí. Sí, y el último versículo nos dice que Taré vivió 205 años y murió allí, en Harán, en esa parada intermedia. ¿No llegó a Canaán? No llegó. Pero esa migración que empieza Taré es clave. Marca un desplazamiento importante desde el corazón de Mesopotamia hacia el oeste, en dirección a esa tierra que será central en las promesas a Abraham. Si conectamos todo. A ver, Después de la dispersión universal de Babel, la narración ha seguido un hilo muy fino, el linaje de Sem, hasta centrarse en esta familia concreta que emprende un viaje hacia un destino, Canaán. Se pasa de toda la humanidad fragmentada a una familia concreta en movimiento. Cierra lo que se llama la prehistoria bíblica y abre la puerta a la historia de los patriarcas. vale, muy claro. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuáles serían las pepitas de oro que extraemos de esta exploración de Génesis 11? Hemos visto esas dos partes, con estilos muy diferentes. Yo diría que hay dos ideas clave, fundamentales. La primera, el texto presenta la diversidad de lenguas y la dispersión de la gente no como algo natural, sino como el resultado de una intervención divina concreta. Ajá. Y esa intervención, según el relato, actúa como un freno a una ambición humana colectiva que, bueno, impulsada por la unidad y la tecnología, se veía como ilimitada y quizá desafiante al orden establecido. Es una reflexión sobre los límites del poder humano. Interesante ese punto, lo del freno. Y la segunda idea clave. La segunda está en la función de la genealogía y la migración final. No es solo una lista de antepasados, ¿sabes? Es una herramienta narrativa muy pensada que funciona como un zoom. Un zoom, vale. Sí, pasa de esa visión panorámica de toda la humanidad dispersándose tras Babel a enfocar poco a poco en un linaje muy concreto, el de Sem, a través de 10 generaciones hasta llegar a Abraham. Vale. Esa genealogía establece la continuidad y la legitimidad de Abraham como figura central para lo que viene después. Y la migración, que empieza, aunque no la termine Taré, marca el inicio del desplazamiento hacia la tierra prometida. Así que el capítulo 11 conecta de forma magistral el pasado universal con el futuro particular del pueblo de Israel, tal como lo narra el Génesis. Pasamos del universal a lo particular. Del, digamos, caos de la dispersión a la elección de un camino específico. Muy claro. Y para cerrar, una reflexión que quizás nos deje pensando un poco. A ver. La historia de Babel vincula la confusión de lenguas con la ambición humana y la intervención divina. Si dejamos de lado un momento la interpretación puramente religiosa o literal, ¿qué ecos tiene hoy esta historia tan antigua? Buena pregunta. ¿Cómo puede influir en cómo vemos hoy la comunicación o la falta de ella entre culturas? Pensar en el origen de las lenguas, ya sea como una barrera impuesta o como una riqueza diversa, nos dice algo sobre los desafíos que tenemos siempre para entendernos, para construir puentes en un mundo tan plural como el nuestro. Es una buena vuelta para darle, sí. Ahí queda esa idea, para seguir explorando por cuenta propia.